¿Y qué es Psicoradio? Bueno, es la columna que inauguramos hoy, porque nos va a estar acompañando de aquí en más, que ha subido a nuestro faro, el psicólogo clínico Diego Díaz, que está aquí en el faro con nosotros, agradecidos de que estés. Bueno, buenas noches audiencia, saludarlos a ustedes, gracias por la invitación. No, gracias a vos. Esto es un espacio que entiendo yo que es súper importante, porque de alguna forma quienes estamos del otro lado de la radio tenemos la posibilidad de pensar, de pensarnos y de alguna forma crear conocimiento también, ¿no? Y bueno, agradecido. En un momento que es muy importante hablar de la salud mental, ¿no? En Uruguay podemos hablar de una emergencia en salud mental. Hay un problema real que es visible. A diario nos llegan noticias, ya no solamente, por ejemplo, para ponerlo capaz que lo más extremo, ¿no? Los intentos de autoeliminación que concreta el suicidio, pero sino otras patologías como la depresión o un montón de cosas más que pueden llegar a invalidar al individuo. Sí, de hecho, si vamos a algo más macro, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en las últimas estadísticas, informa que 1 de 4 personas del mundo ha sufrido alguna patología mental, ¿no? Bueno, dentro de esas entendemos que del 60% son depresiones o cuestiones que tienen que ver con la ansiedad, ya sea estados de ansiedad, trastornos de ansiedad, ¿sí? Y justamente sí, podemos hablar que estamos en un tiempo donde hay una cuestión del management que es como la autoexigencia, donde hay un imperativo de estar bien. Hago comillas en el estar bien, justamente porque son ciertas lógicas que de alguna forma con un cierto tinte de producción que se le exige a la persona que debe cumplir, ¿no? Desde ahí es que la persona se autoexige, debe cumplir con su trabajo, debe cumplir con llevar a sus hijos al colegio, debe ser productivo en diferentes áreas de su vida, ¿sí? Pero todo eso forzado, ¿no? Sí, y de alguna manera estas cosas también antes estaban como más solapadas, si se quiere, porque también se exigía todo esto, pero la persona no resistía, no llegaba a pedir ayuda, no llegaba a tener el acceso a... ¿no? Era como que había que bancárselo todo mucho más, era todo más hacia adentro. O sea, la mirada hacia la salud mental o hacia quienes trabajaban en salud mental también era como bastante más reticente, ¿no? Sí, sin lugar a duda, en toda la historia se ha entendido, se ha teorizado mucho sobre lo que es la salud mental. De hecho, creo yo que el consenso como mayor que ha habido es que es de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que entiende que una persona es saludable cuando tiene un estado de bienestar tanto físico, mental y social, ¿no? Por ahí nos deslizamos a la salud mental, que justamente que entiende también de que es un estado en el cual la persona puede ser funcional, ¿no? Es decir, puede cumplir con su trabajo, puede crear relaciones sociales, porque no olvidemos que somos seres políticos, o sea, la presencia del otro crea identidad y además crea la noción de cómo estamos, ¿no? Por ahí entendemos que justamente yo soy el que siento el dolor y no el otro. Lo he escuchado de algunos pacientes que, bueno, sí, pero yo estoy solo. Creo que todo esto de la tecnología, todo esto de la hiperconectividad, al mismo tiempo de que tenemos un acceso a múltiples fuentes de información, también hay como una privatización del dolor. Bauman lo explica así, donde puedo mostrar una cara marketinera para afuera, ¿sí? Pero al mismo tiempo no hay lugar para sentir el dolor, ¿sí? De ahí viene como la privatización, ¿sí? La angustia, el sentimiento de vacío, no es una cosa vendible, digamos, ¿sí? Eso hace que justamente no se pueda ver al ser humano, o sea, que el ser humano en sí no se pueda ver como un ser que habilitado para abrirse a los demás, ¿sí? Justamente porque, bueno, hay como lógicas que imperan de una forma o de otra, ¿sí? Y solapada, como tú decías, ahí ¿no? está, a eso me refería, ¿no? Como esas lógicas que de a poco uno va tratando o la sociedad quiere que se vayan rompiendo para poder
ir sacando esas capas y que de a poco todos podamos expresarnos un poco más y decir un poco más lo que sucede, lo que nos pasa, poder decirle al otro, poder comentar, y tener acceso a los centros de salud y a quien corresponde, ¿no? Yo en los años, tengo 32 años y nunca he visto un eslogan publicitario que diga, ¿te sentís mal? Ve y comunícalo, ¿sí? Hay como una cuestión de... Han, hay un autor que a mí me encanta, habla sobre esta cuestión de el exceso de positividad, ¿no? Eso clausura la posibilidad de sentir ciertas emociones que de alguna forma no son permitidas, ¿sí? Pero ¿por qué no son permitidas en sí? Porque justamente el ver al otro mal muchas veces nos recuerda que también podemos estar mal, ¿no? Eso hace que de alguna forma como nos sectoricemos, ¿sí? Nos juntamos cuando estamos bien todos, pero cuando estamos mal, capaz que nos quedamos en casa, ¿no? O buscamos medios para ir al psicólogo, ¿sí? El uruguayo muchas veces, yo lo he escuchado con amigos en charlas, con esto de yo no estoy loco para ir al psicólogo, soy mi propio psicólogo. ¿Todavía sigue eso? Sí. Yo pensé que ya había caducado, que sí, estábamos en otra etapa. Sí, todavía existe porque yo lo escucho hoy en día, donde está la noción, son mitos, de que para ir al psicólogo tenés que estar loco. No ¿sí? quiero ni imaginarme si vas al psiquiatra, estás de las chapas total. Sí, es tal cual, pero claro está que es importante subrayarlo, que ir al psicólogo no tenés que estar loco. Pero, de alguna manera, pero eso está bien, pero se está rompiendo paso a paso, ¿no? Claro, por eso digo que yo creo que hay cosas que o por lo menos nos parece a nosotros, también guarda según el ambiente en el que nos movemos. Porque uno no puede hablar del todo desde un lugar social, desde un lugar educativo, socioeducativo. Cuando uno empieza a abrir como el abanico, te puedes encontrar con otra gente que tiene como opiniones que vos decís, ¿y esto? Bueno. Yo la veo que se acude más al psicólogo y al psiquiatra cuando, por ejemplo, en el sistema mutual no hay horas para estos profesionales, o los psicólogos y los psiquiatras están saturados en la consulta. Quiere decir que hay mucha gente que está recurriendo a consulta porque entiende que la precisa. Y creo que muchas de las personas que acuden no creen que están locas. Es porque cambiaron ese chip. Hay un paradigma que se ha cambiado. Yo no sé, tu papá, Patricia, era psiquiatra. Yo no sé cómo... Cuando él ejercía, era casi que decirlo en voz baja. No, voy al shopping en vez de decir voy al psiquiatra. Con vergüenza tenías que decir. Bueno. Porque era mucho mejor decir que eras pediatra u oftalmólogo que psiquiatra. Te miraban con cara como diciendo, estaba complicado. No, pero el que decía que iba al psiquiatra... el que iba todo tapado. Claro, entonces, Diego, o sea, hay otra cosa. Hay una mayor concientización incluso del que está mal. Vos hablabas un poco, ¿no? de no permitirse estar mal, pero creo que hay como, bueno, estoy mal, ¿qué hago? ¿Lo puedo resolver? Sí, sin lugar a duda, a medida que pasa el tiempo, justamente están emergiendo ciertos estudios que de alguna forma, sociales, sociológicos, que informan que está habilitado cierto diálogo, cierto cuestionamiento, ¿no? Yo digo que siempre hay un dicho súper viejo que a mí me encanta, que no se hace buen marinero en un mar con calma, ¿no? Justamente hay una necesidad latente, ¿sí? Yo ahora en este momento no tengo las estadísticas, pero ataques de pánicos, crisis de ansiedad, y no son cosas ajenas, que quizás antes lo escuchábamos como algo ajeno. Mirá, a aquella persona le pasó tal cosa o le sucedió tal cosa. Ahora no hay persona que no conozcamos en nuestro alrededor que de alguna forma. Y yo te pregunto, ¿no lo vivíamos de alguna manera nosotros eso y también lo vivíamos solapadamente? Sí, mirá, en realidad nosotros como seres sociales construimos en el discurso cierta realidad, ¿no? Claro. Y de ahí podemos empezar como a delinear eso de los trastornos mentales o la enfermedad mental, ¿no? Quizás sí existió, ¿sí? Y la noción de salud ha variado mucho. Antes
ser saludable era ser una persona que no le dolía nada, ¿sí? El silencio de los órganos. Exacto. Si el cuerpo no se manifestaba, no pasaba nada, ¿sí? Y tenía que ser algo observable aparte, ¿no? Con una cuestión como una cuestión de una herida visible. El tema es que justamente ciertos fenómenos que imposibilitaban a las personas, ¿sí? Y que no eran visibles como una herida cortante, cortopunzante, ¿sí? Obligaron a que se estudie, ¿sí? Se creó el primer laboratorio en Leipzig de psicología donde se habilitó eso, es decir, bueno, tenemos que investigar, ¿sí? Tenemos que buscar desde la psicología poder dar una respuesta, ¿sí? La psicología es muy amplia, ¿no? Hay diferentes marcos teóricos, de hecho yo trabajo desde lo cognitivo-conductual, que... ¿Qué es lo cognitivo-conductual? Bueno, lo cognitivo-conductual, en realidad, para definirlo lo más claro posible, es un marco teórico desde donde se trabaja desde la ciencia cartesiana, es decir, científicamente probado. ¿Vieron una frase que muchas veces preguntamos, ¿pero está científicamente comprobado? ¿Sí? Sí. Como creo que yo en un mundo de desinformación nos agarramos de algo, ¿sí? Y es un marco teórico que está probado, ¿sí? De hecho, vas a cualquier psiquiatra y te va a mandar a un psicólogo cognitivo-conductual. Aquí ¿sí? Freud no tiene nada que ver. No, porque Freud es... Porque uno a veces habla de psicología e inmediatamente Sí. asocia la figura de Freud, ¿no? Tal cual. Aquí Freud, no. No, porque es un corte ya del psicoanálisis, ¿sí? Ahí se busca otra cuestión, ya no se busca como eliminar el dolor como figura primaria, sino trabajar con el dolor de la persona. Y buscar hacia Ahí atrás. va. Exacto. Para que de alguna forma podamos hacer cambios en la persona, ¿sí? Y que los problemas, digamos, entre comillas, puedan superarse. Lo cognitivo-conductual en realidad busca, de alguna forma, hacer funcional a la persona, ¿sí? Y esto de hacerlo funcional implica que pueda lograr un cierto bienestar, ¿sí? Que le permita desarrollarse en las diferentes áreas de la vida, porque justamente nos remitimos otra vez a la definición de la OMC. Pero que sea funcional, pero con el dolor a cuestas. ¿Cómo se maneja eso? Por ejemplo, que perturba a una persona y que va a un psicólogo en busca de una recuperación mental o emocional o afectiva, no sé tal vez cómo expresarlo, desde tu trayecto, desde tu lugar como psicólogo. Sí, cuando hablamos de funcional en realidad en la clínica no hablamos de que funcione, sino que logre cierto bienestar donde la persona, ¿sí?, pueda disfrutar justamente de forma plena de las diferentes esferas de su vida. Porque tenemos que dejar algo claro acá. El dolor es parte de la vida, ¿sí? No hay vida sin dolor. No hay vida sin dolor, ¿sí? Y que justamente no hay remedio, no hay cosa que contrarreste eso, porque es algo propio. De hecho, el dolor nos permite sobrevivir de alguna forma, ¿sí? Eso es un concepto diferente a las emociones, que viste que a veces como que confundimos un poco lo que es una emoción, de lo que es un estado emocional, de lo que es un trastorno, como esta cuestión de información, mucha información de alguna forma desinforma, ¿sí? Lo bueno que sí hay a nivel social una cuestión, una ansia de saber, de preguntarnos, ¿sí? De esto de pensar qué es lo que me pasa, si quizás yo lo intento cumplir con todo, pero sin embargo hay una angustia recurrente que me acompaña, un trasfondo angustioso que a pesar de que yo haga lo que me dicen de alguna forma, ¿sí? Esto de hago deportes, como bien, me alimento bien, ¿sí? Tengo relaciones sociales, pero igual siento una cuestión de un trasfondo angustioso. Bueno, ahí viene... que hay insatisfacción con el ser, es decir, cumplo, pero cumplo para otro. Sí, yo lo traería más como a la primera persona, ¿no? En el día a día voy a trabajar, me desarrollo normalmente, ¿sí? Pero de igual forma está esto de una angustia que me persigue de alguna forma, que habita, ¿sí? Que ahí podríamos preguntarnos cuándo deja de ser natural, digamos, o cuándo deja de decir, bueno, quizás tendría que ir a un profesional, ¿sí? No hay una línea que diga, bueno, a partir de acá, ahí va. Es como la autoestima. A veces decimos, tengo autoestima baja, pero ¿desde dónde a dónde tengo la baja autoestima y de dónde a dónde tengo alta autoestima, no? Pero a veces ocurre que hay otro que lleva al profesional a la persona. La persona a veces es reacia a ir
y es otra persona quien la conduce. Bueno, capaz que conducir queda como... Suena como a preso, ¿no? A preso, Llevarlo sí, preso. como que la conduce, ¿no? Como que sugiere. Sí, mirá, desde esta línea, ¿sí? Uno puede ir acompañado por alguien, pero no puede ir obligado al psicólogo, porque justamente trata de compartir un espacio que se comparte entre los dos, ¿no? Hay una cuestión de poder comprender qué le pasa subjetivamente a esa persona, porque todos somos diferentes, ¿no? Por ahí un paciente me preguntaba si esto de, sí, pero yo tendría alguna patología mental o demás. Ya se había descartado todo lo biológico y demás, y había pasado por un psiquiatra y no tenía ninguna patología aparente, digamos, pero sí tenía un malestar que era... Cuando hablas de patología, ¿te vas a referir que hablando de depresión, por ejemplo, hablas de eso o de un tema Sí, funcional? más caracterizada por el manual de psiquiatría, que es el DSM-5 DSM-5. actualmente, ¿no? Sí, que por ahí también es importante decirlo, que la noción de patologías ha evolucionado en la historia. Sí es cierto que muchos psicólogos somos como reticentes a como enclaustrar, digamos, y encasillar a la persona en eso, porque somos mucho más que eso. Yo puedo tener un trastorno de personalidad, puedo tener una psicosis, puedo tener lo que quieran, pero de igual forma mi singularidad no se va. Ahí hay un ser humano, un ser deseante, un ser que es demandado por el otro, ¿sí? Y siempre podemos hacer un movimiento, ¿sí? Todos podemos ir hacia la mejor versión, ¿sí? Hacia la vida que queremos. Y justamente el poder tener acceso a eso, que gracias que se ha desmistificado de alguna forma, como tú lo decías, pero todavía falta. Hay personas que se animan a ir al psicólogo, pero es de valientes, porque loco no es la persona que padece algo, ¿no? Loco es quien, si se quiere, entre comillas, sabe que necesita ayuda y no va, porque decide conscientemente no ir, ¿sí? Acá hay muchos autores diferencian esto del sufrimiento del dolor, ¿no? Cuando hablamos de sufrimiento, hablamos de una cosa que es una imposibilidad que tiene la persona de ir a pedir ayuda, ¿sí? Es prolongado en el tiempo, muchas veces intencional, porque justamente por sus razones, porque todos tenemos nuestras razones y circunstancias, decide no ir a pedir ayuda, ¿sí? Acá no estamos diciendo que esté mal o bien, ¿no? Sino que por sus razones y circunstancias. Eso es el sufrimiento. El dolor son cuestiones esperadas en la vida. Todos hemos perdido de alguna forma seres queridos. Todos hemos hecho duelos, ¿sí? Quizás no la muerte de un ser querido, pero hemos tenido que dejar algún hobby, dejar algún trabajo, ¿sí? Dejar a personas que quizás no nos pueden acompañar en el camino, ¿sí? Hay toda una cuestión acá de que está muy bueno, creo yo, de naturalizar lo que es natural, ¿sí? El malestar es parte de la sociedad, dijera Freud, y se crea en la sociedad, ¿no? No es lo mismo ciertas características de la persona que se podría entender como problemáticas acá en Occidente que en Oriente. Creo que es algo que todos lo sabemos, ¿no? Y de alguna manera también esta época de esto que decías vos de un poco de vivir como en este estado de felicidad o que nos imponen ciertas cosas, también está como, yo veo que hay mucho como de tapar el duelo. Hay que tratar de no mostrarlo mucho, y en esto está esto que decías vos del uruguayo también, que se retrae, que prefiere no llamar a alguien y decirle estoy pasándola mal y te necesito y me retraigo, y hay algo allí como con los duelos y como con el dolor que todavía sigue siendo un poco como complicado para manejar, ¿no? Sí, hay una cuestión de que es indudable que hay algo biológico, ¿sí? Que ocurren cosas en el cerebro que ahora no voy a como ahondar porque creo que no es como el tema de hoy, ya para las siguientes capas de columna lo desarrollamos. ¿Qué pasa a la base biológica de todo esto de la depresión, de la ansiedad y demás? La base biológica predispone a determinadas patologías. Cuando estamos de alguna forma nos pasan cosas en el cuerpo, nos pasan cosas en la mente, ¿sí? Que de alguna forma no la podemos solapar, ¿sí?
Y yo creo que la base es naturalizar que somos humanos, somos seres que de alguna forma nos atraviesan las cosas, ¿sí? Por ejemplo, antes de empezar, que está bueno, ¿no? Antes de empezar el programa, yo estaba con ustedes que tienen ¿cuántos años conduciendo? Muchos. Yo tuve un programa de rock cuando era joven y acá, después bueno, ahora que soy una persona ya mayor, vamos para un año, pero de joven sí, tenía un programa de rock que era una cosa totalmente diferente a esto, era algo totalmente caótico. Bueno, pero estamos hablando de años y pasan cosas. Yo, sin embargo, no he estado tanto expuesto a las redes sociales, menos a una radio, y digo, bueno, me pongo nervioso, pero pará. Yo aprendí en la facultad muchas técnicas para no estar nervioso, para tranquilizarme. El tema es que justamente creo que todo proceso implica por permitirse, naturalizar, ¿sí? Que siempre nos pasan cosas, ¿sí? Después podemos aprender cómo contrarrestar, nuestro sistema nervioso parasimpático actúa y demás, que después vamos a hablar más de eso en otra ocasión. Pero justamente, lo bueno es que la ciencia nos trae estrategias y herramientas prácticas que realmente nos sirven para estar mejor, ¿sí? Pero antes que todo tenemos que permitirnos estar, permitirnos sentir. Porque justamente el no permitirnos sentir no significa que no vayamos a sentir. Exacto, sino ¿no? que lo estás privando o lo estás ocultando. Sí, estás intentando, tapando, intentando. Sí. Tenemos que entender que justamente nosotros somos una parte consciente, ¿no? Una parte del cerebro que es parte prefrontal, que de alguna forma es la que tiene que ver con la toma de decisiones, con la parte racional. Pero tenemos el sistema límbico, ¿sí? Y tenemos diferentes partes que de alguna forma les pasan cosas que cancelan la parte racional, ¿sí? Y el tema de nosotros no permitirnos sentir agrava la situación, porque justamente muchas veces cuando tenemos ciertos episodios ansiógenos, sí, que ahí no quiero entrar en muchas clasificaciones para hacerlo como más coloquial, digamos, es porque tengo mucho miedo a que me pase algo que ya me está pasando. Tengo miedo a visualizar algo que de alguna forma me duele, ¿sí? Porque somos seres humanos y automáticamente nos defendemos, ¿sí? Pero la cuestión es que evolutivamente nos tenemos que defender de lo que nos puede hacer daño. Muchas veces nos defendemos de lo que vamos a sentir cuando está la posibilidad de que nos hagan daño, ¿sí? ¿Se entiende? Anticiparse. Sí. Hay una anticipación. Una anticipación. Que esa es la base de la ansiedad, de hecho. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos miedo, identificamos la presa, eso me puede hacer daño, ¿sí? Antes era quizás un león. Hoy puede ser desde nuestro jefe hasta nuestra pareja, hasta diversos factores. La cuestión es que el hecho de estar frente al elemento que nos puede hacer daño, actuamos, ¿sí? Nos generamos mucho cortisol y demás. El tema es que cuando las amenazas se vuelven difusas, porque ya hay una cuestión de que tengo que atender muchos frentes, viene la ansiedad. Ahí está la cuestión, ¿no? Que hay una cuestión de que se cancela el área prefrontal del cerebro y no estamos pudiendo manejar esa información. Cuando nosotros no le podemos dar una forma a lo que nos sucede, ahí es que viene de alguna forma ese padecimiento. Por eso está que, claro, cuando vamos a terapia con el psicólogo es darle una forma, ¿no? Una versión de lo que nos pasa, pero no que nos cuenten desde afuera, desde mi impronta, desde mi subjetividad, poder armar lo que me sucede, y eso tiene un efecto terapéutico que no tienen idea. Y una vez que le das forma, ¿qué ocurre? Bueno, luego de que le das una forma, de por sí, que se ha comprobado científicamente desde el enfoque que yo trabajo, que es cognitivo-conductual, hay un alivio. Hay un alivio sintomático, digamos, ¿sí? Después hay que trabajar como el problema de raíz, ¿no? Claro. Porque cuando le doy una forma después, lo que sucede es que tenemos que volver a simbolizar muchas veces eso que nos sucedió, ¿sí? Y ahí vienen procesos de duelos y bueno, vienen un montón de cuestiones que son un poco más técnicas, pero que merecen que nos demos la oportunidad de transitarlos, ¿sí? Justamente, tanto el dolor de alguna forma nos incomoda, pero para poder sanar
también tenemos que ir a habitar esos espacios y habitar la incomodidad. Como yo lo evité antes de empezar a hablar, ¿sí? Estaba muy nervioso. Digo, pucha, Diego, sos psicólogo, buscá alguna de las estrategias y funciona. Eso es lo increíble, que quizás antes no lo sabía. Por eso les agradezco por haberme invitado a esta instancia, de formar parte de esto de poder decirle a las personas que sientan. Porque ahí está la belleza del ser humano, ¿no? En sentir más allá de todo lo mercantil que podemos ver todo el tiempo, de esos discursos que tenemos que cumplir, que tenemos que ser de una forma o de otra, que atentan contra la esencia o cómo estamos construidos propiamente dichos. ¿Y cuándo viene la resolución? Porque eso genera un conflicto, ¿no? Es decir, esa masa amorfa primero que uno después le da forma, de alguna manera precisa como combatirla. No sé si es la palabra precisa, como se hace a nivel de consulta. Y uno tiene que enfrentarse y derrotar eso que puede ser un miedo, o sanar un duelo, o cambiar la óptica de lo que está viendo, para amigarse con eso. No sé si está bien lo que estoy pensando. Es decir, el duelo se resuelve en un momento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ahí uno pasa como a lo sano, si no, se transita en la patología. Lo que quiero decir es, cuando uno le da forma a eso, ¿cómo lo combate y cuándo viene la resolución y el alivio? Sí, justamente el alivio siempre va a venir en cuanto a uno pueda estar en un espacio seguro, pueda verse, ¿sí? Y de forma compasiva, ¿sí? No hay una cuestión de poder dar una definición única y yo decirte, bueno, si hago esto ya estoy reparado, como llevo el auto al taller, lo reparo y ya está, ¿no? Porque en realidad los pacientes vienen con una problemática, con algo que les aqueja, que les duele. He aquí el respeto y la ética que tiene que tener el profesional para poder habilitar y ayudar a ese ser humano a habitar y habilitar su dolor, ¿no? Podemos entender como algo de resolución, no sé, una persona que va a viajar y tiene fobias a los aviones y tiene que viajar porque tiene trabajo en el exterior. Si se quiere, podemos entender, entre muchas comillas, se solucionó porque pudo subir al avión y pudo ir, ¿sí? Pero hay demandas y demandas, ¿no? Claro, pero el que no le encuentre sentido a la vida, por ejemplo, que eso es un problemón, ¿cómo se resuelve? Por ejemplo, cuando el psicólogo te da de alta, ¿resolviste el problema? Sí, mirá, en realidad el problema en sí habría que ver un poco el tema de cuál es el problema. Una cosa es el motivo de consulta, ¿no? Y otra cosa es la demanda que se construye en el momento, ¿no? Porque vos podés pensar que vas por algo, pero en realidad hay otra cosa por la que vas. Sí, porque acordate que nosotros somos seres integrales, sistémicos, seres gregarios, ¿no? Hoy en día se ve mucho en la consulta, por ejemplo, el sentimiento de vacío, el sentimiento de propósito, porque, bueno, cada persona es un mundo, pero a grosso modo podemos hablar que hay como una cuestión, hay como un vaciamiento. Hay muchos autores, Han lo trae, Delgado lo trae, que son gente que ha estudiado de verdad en un laboratorio, ¿no? Que entienden que hay como un vaciamiento de lo humano, ¿sí? Porque justamente está el formulismo, que si tú haces esto, le va a funcionar. Si tú haces esto, vas a estar muy bien. Hay que ver lo que es estar bien y lo que no estar bien, ¿no? Por ahí ves personas que de alguna forma se han esforzado para crecer profesionalmente, por ejemplo, y llegan a tener una casa, un auto, una familia constituida, ¿sí? Y etcétera, cuestiones que muchas veces como que son impuestas socialmente, son acuerdos sociales, que para estar bien tenés que tener esto. Y siguen sintiendo un vacío, digo, pucha, hace 20 años que vengo trabajando y todavía no me llena, ¿no? Ahí entra lo subjetivo, ¿no? Primero el reconocimiento de sí, ¿sí? La construcción de los valores, o sea, lo que es importante para la persona y hacia dónde voy. Porque quizás me puedo tomar la pastilla, decir, bueno, yo tengo que lograr esto en la vida porque me enseñaron que es esto, pero... Claro, porque también ahí debe operar su historia impuesta, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, señores, vamos llegando al final del programa de hoy.
Diego, si alguien quiere contactarte por consulta, por Que se nos dudas, fue por... volando, Diego. Sí, yo no vengo con hojas para apuntos, ¿Viste? datos, etcétera. Tiro una última. Claro que ¿Se sí, puede? claro. Hay una investigación que a mí me parece fantástica en Harvard, que fue una investigación sobre la felicidad. Se entrevistaron a 1.300 personas, se lo siguió por 87 años. ¿Sí? Perdón, el promedio era hasta 87 años. Y descubrieron que lo que realmente nos acerca a la felicidad, lo digo entre comillas porque la felicidad podemos teorizar mucho, Sí. pero al bienestar general son los vínculos humanos, los vínculos genuinos. No es la comida, no es el ejercicio, que es súper importante, pero los vínculos humanos. Todos necesitamos poder ver y ser vistos genuinamente por cómo somos, ¿sí? Y poder manifestar, soy esto, tengo muchas cosas, me pasan muchas cosas, pero a pesar de eso sentir que soy valorado y reconocido a pesar de eso. Quien logra eso está del otro lado, como dicen en el interior. Estamos del otro Bien. lado. ¿Y cómo me pueden contactar? A Sí. través de el número telefónico, Páselo. ¿sí? Que es 092-612-409, o mi Instagram, que es psico.Diego Díaz. Bien. Diego, nos volvemos a ver pronto en esta columna que es tuya, Psicoradio, en La Luz del Faro, en CX36, Radio Centenario. Patricia, ¿algo que Bueno, agregar? ¿Algo que un decir? abrazo y gracias por venir y estar No, acá. un placer, muchísimas ¿Ah? gracias. Muy bien, nos vamos a ir. Nos Leo despedimos. ya tiene la mano en la llave de chino, así que ya nos vamos.